si no hay diferencia entre tú y yo. Sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta a todos labios primero. Buenas tardes, Jennifer. Un gusto que vamos a arrancar hoy con este proyecto, este nuevo proyecto de la Asociación Gozo y Esperanza, que se llama el podcast Somos Honduras, Somos AES. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Eder. También es un placer estar hoy aquí compartiendo un poquito de lo que es AES, contando todo eso que estamos haciendo y queriendo pues transmitir todo ese amor a las demás personas que tenemos a través de lo que es la Asociación Gozo y Esperanza. Bueno, para empezar les contamos un poco de qué es la Asociación Gozo y Esperanza. La Asociación Gozo y Esperanza es una organización sin fines de lucro que formula, planifica y ejecuta proyectos que están enfocados en el área de educación y en la salud, con el objetivo fundamental de mejorar las condiciones de vida estructurales de las personas que son beneficiarias de nuestros proyectos. Por ahí arrancó este proyecto de la Asociación Gozo y Esperanza hace 8 años. Luego hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes comunidades del país, especialmente aquí en Francisco Morazán y también en Comayagua. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas de todas las edades, desde bebés hasta personas de 90 a 95 años. Y eso nos ha permitido conocer de manera real la situación que viven muchas de las personas en el país. Es interesante, Eder, remontarnos a esos 8 años atrás porque realmente empezamos de una manera tan sencilla, tan bonita, tratando de ayudar a personas de unas comunidades que son parte del Distrito Central y que necesitan pues una atención, y logramos llevarla con ayuda de un montón de jóvenes que creyeron en esta obra y nos ayudaron a llevarla a cabo. Conocimos familias de 3 comunidades que aún hoy, después de 8 años, pues todavía tenemos contacto con ellos y pasan muy agradecidos de todo lo que se hizo en aquel entonces, y que aún ahora siguen teniendo fe en lo que nosotros podemos hacer junto con ellos. Sí, es interesante, Jennifer. La verdad que una de las cosas importantes que necesita Honduras es que comprendamos que el cambio lo vamos a generar cada uno de nosotros. Y una de las cosas importantes que hemos logrado ver a lo largo de todo este tiempo es que hay muchas personas que quieren ayudar. Lo único es que a veces se nos olvida que es más fácil trabajar en equipo, trabajar juntos, que querer hacer las cosas con esfuerzos aislados. Porque la realidad del país es bastante compleja. Solamente con este tema de la pandemia, estos 3 años que pasamos con el asunto de la pandemia, han generado en todo el continente y en Honduras problemas graves. La UNESCO nos dice que más de 1.600 millones de niños, se perdieron más de 1.600 horas de clases los niños durante el 2021, 2022 y 2023. Y Honduras particularmente fue uno de los países, junto con Bolivia y Panamá, nos lo dice la UNICEF, que estuvimos 3 años con los centros educativos prácticamente cerrados. Es una situación compleja lo que atañe aquí al sector educativo. Sí, y eso pues lo que genera es una educación un poquito complicada, compleja para personas que no tuvieron el acceso a internet, que no tuvieron el acceso a poder recibir clases de manera virtual. Estamos de acuerdo de que la virtualidad ahorita es lo más importante, ¿no? Es lo actual, es en lo que podemos desenvolvernos de una manera muy interesante, pero al no tener acceso en este tipo de educación, la mayoría de los niños de muy escasos recursos pues tuvieron que ver truncado un poco toda esa parte o esa calidad educativa que realmente es lo que nos viene a llevar ahora en este momento crítico, donde podemos tener a niños de cuarto año que todavía les cuesta leer y escribir bien. Y todo se genera en esa parte de no tener el acompañamiento de un maestro en un aula de clases. La situación en Honduras es bastante compleja, como lo decíamos. Nosotros como organización en este momento estamos ejecutando 3 proyectos específicos y este es el arranque del 4º proyecto. El primer proyecto es un proyecto que se llama Proyecto Apadrinamiento Eduquemos Honduras, donde el enfoque básico es trabajar con niños de familias de escasos recursos, colaborándoles con útiles escolares, uniformes, tutorías, atenciones médicas, atenciones nutricionales, atenciones odontológicas,
por medio de lo cual nosotros gestionamos, hacemos alianzas estratégicas con personas naturales y también con personas jurídicas y gestionamos una cantidad de 3.600 lempiras al año. Y con esa cantidad de dinero hacemos todo esto que explicábamos antes. ¿Cómo puede ayudarnos la gente? Puede ser de diferentes formas. Hay personas que dan el apadrinamiento una vez al año, hay personas que lo dividen en los 12 meses del año, hay personas que se juntan entre varios y entre todos pagan el monto, hay personas que apadrinan a más de un niño. Realmente existe una gama de oportunidades. El objetivo fundamental es poder juntar ese valor específico a través del cual poder ayudar a estos 60 niños de familias de escasos recursos. Y también entra aquí, Eder, la parte en la que también nos pueden ayudar con todo lo que ellos hacen, con su trabajo, con su apoyo, para eso están los voluntarios, pero justamente si yo tengo, por ejemplo, cuadernos, o yo tengo lápices, o yo tengo acceso a todo este tipo de materiales que son necesarios para la educación o para seguir dentro del sistema educativo, pues hacerlo llegar también, pues no necesariamente solamente la parte de una cuota en específico, sino también yo tengo esto, yo te puedo colaborar con esto. Todo este tipo de ayudas también son bien recibidas porque también son necesarias y nos van a ayudar a que el niño siga en este proceso educativo y siga aprendiendo, que es lo que estamos tratando de lograr. ¿De dónde surge este proyecto de apadrinamiento Eduquemos Honduras? Surge de la situación grave que se vive con el indicador de deserción escolar. Si ustedes analizan y revisan un poco los números del país, realmente la cobertura desde primer grado hasta sexto grado es muy alta, está arriba del 87%. ¿Dónde arranca el problema? Con los niños de 12, 13 años en adelante. Cuando llegan a séptimo grado y a medida van avanzando, la deserción se va haciendo mucho más grave, hasta tal punto, Jennifer, que los niños de 15 a 17 años, la matrícula neta solo es del 16%. El 84% de jóvenes hondureños de 15 a 17 años están fuera del sistema educativo, de acuerdo al Observatorio para la Educación de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y el Colegio Magisterial Prisma. La situación se pone cada vez más compleja. De ahí surgió la idea de poder estructurar el proyecto de apadrinamiento Eduquemos Honduras para ayudar a mermar este índice de deserción tan grande que hay de jóvenes de 15 a 17 años. Sí, porque justamente en estas edades es cuando los niños ya ven la necesidad o la familia ve la necesidad de que estos niños salgan a trabajar para que puedan colaborar en la parte económica de su casa, porque ya sabemos que tal vez mamá, papá no se dan abasto con la carga que tienen. Entonces en este momento es donde el niño dice, ok, ni modo, me salgo de la escuela, dejo el sistema educativo y busco un trabajo. Entonces, lo que buscamos con este proyecto es, ok, mamá, papá, sigan trabajando, niño, sigue estudiando. ¿Cómo? Te vamos a ayudar con lo que necesites dentro de tu institución educativa. Cuadernos, lápices, colores, borradores, todo ese tipo de cosas que se utilizan, los útiles escolares, sus uniformes, sus zapatos. Todo esto que parece mentira, pero es oneroso y puede generar que realmente el papá diga, ok, no puedo pagarlo. Entonces, mejor lo dejamos hasta aquí y que él más bien se ponga a ayudarnos. Algunas de las personas que nos escuchan, Jennifer, sería interesante que hagan el ejercicio en sus casas y ver si sus hijos, sobrinos, hermanos, realmente con 3.600 lempiras podrían comprarle los útiles escolares, los uniformes, los zapatos y todo lo que tiene que ver con el año escolar. Varias de las personas con las que hemos platicado nos mencionan 3.600 lempiras al año, pero si yo con mi hijo solamente al inicio del año gasto más de 5.000 lempiras. Entonces vean que realmente la situación es más compleja de lo que nosotros creemos. Es importante y por eso hemos creado también este espacio del podcast Somos Honduras, Somos Ajes, para que nos demos cuenta que vivimos en una burbuja, que la realidad no es tal cual nosotros creemos que solamente abarca nuestro hogar. Y ahondando un poquito en eso, Eder, de hecho, yo tengo familiares que me dicen que cuando ya están en el área de diversificado, o sea, porque ya llevan a unas clases más específicas, el costo de matrícula, el costo de útiles, el costo de uniformes es más elevado que 5.000 lempiras. Pueden llegar a gastar hasta 10.000 lempiras porque necesitan materiales más específicos, más necesarios
según lo que vayan a estudiar. Entonces imagínense un niño de escasos recursos que vaya a un técnico, por ejemplo, que necesita reglas, que necesita compases, escuadras. Todo ese montón de cosas que son caras. Entonces, es ahí a donde dicen, ok, o me voy a estudiar algo más barato o dejo de estudiar. Exactamente, la situación no es fácil. Y vamos a compartirles, Jennifer, además, otro dato que es bastante revelador. Si nosotros tomamos a la población hondureña y lo dividimos en grupos de 20%, a eso se le llama quintil. El quintil número 1 es la población con menos ingresos y el quintil número 5 es la población con mayor ingresos. El promedio de escolaridad en Honduras, si agarramos casi los 10 millones de hondureños que vivimos en este país, es de 7.9 años. Y si ya lo dividimos en esos 20%, en esos quintilos, Jennifer, tenemos que el quintil más pobre apenas llega a un promedio de 5.7 años. El segundo quintil tiene un promedio de escolaridad de 6.7 años. El tercer quintil, 7.6 años. El cuarto quintil, que ya estamos hablando que son personas que tienen un nivel de ingresos un poco más elevado, 8.8 años, de promedio de escolaridad, Jennifer, pero lo interesante es que aún las personas en el quintil de mayor ingresos tienen un promedio de escolaridad de 11 años. Eso implica que apenas terminan su educación secundaria. Y el tema es que en esta vorágine que vivimos en el mundo actual, parece que el que no se gradúa de la universidad no vale. Y estamos hablando que ni siquiera la gente de mayor cantidad de ingresos en Honduras entran a la universidad. Entonces, aquí surgen muchas preguntas, pero una pregunta importante es ¿hacia dónde nos dirigimos con un sistema educativo y con un grupo de hondureños con una educación tan precaria? Sí, y es interesante porque usted lo decía, en esta parte del quintil más pobre, ya son 5 años los que están teniendo educación. Significa que no están terminando siquiera la primaria. Entonces, aquí es a donde viene el problema, donde la educación se queda básicamente en aprender, leer, escribir y lo mínimo, ¿verdad? Porque no necesariamente es una educación de calidad. Entonces, estamos aprendiendo a escribir mi nombre, a firmar. Y eso reduce las posibilidades de encontrar un buen trabajo. No digo de que hay trabajos malos, pero hay trabajos que son mejor remunerados. Y al no tener esta base de estudio, se les complica un poquito más poder encontrar un trabajo que les remunere mejor esa labor que están realizando. Y como usted dice, imagínese, si una persona que está teniendo una mayor probabilidad de poder estudiar no alcanza a llegar a la universidad, ¿qué sucede con estas personas que están en este quintil más bajo? Realmente la educación no les está prestando una atención debida para poder ayudarlos a salir de esa vorágine, como dice usted, en la que se queda todo parado y no hay nada más. Sí, Jennifer, la problemática es bastante compleja. La verdad que las familias de escasos recursos cada día la tienen más difícil. Los niños de familias de escasos recursos, cada vez la educación no es una respuesta para ellos. Entonces, por eso surge un segundo proyecto, el Aula Tecnológica y Biblioteca Móvil, donde nosotros trabajamos en 6 ejes específicos. Hemos montado un espacio físico con mobiliario, con equipo computacional, con internet, televisor inteligente y una biblioteca, donde los niños pueden tener una formación colateral o complementaria a la que reciben en los centros educativos en 6 ejes específicos: lectoescritura, matemáticas, tecnología, idiomas, arte y deporte y pensamiento crítico. Los 6 ejes tienen una secuencia específica. ¿Por qué? Porque el punto básico del proceso de aprendizaje de un ser humano es la lectura. No podemos hablar de enseñarle otra cosa a un niño si no sabe leer. Paulo Freire, uno de mis pedagogos favoritos, decía: la mayoría de universitarios en el continente americano ahora somos analfabetas funcionales. Medio sabemos leer, medio sabemos escribir para medio sobrevivir. Y eso lo vemos
cómo se acrecienta año con año aquí en Honduras y en todo el continente latinoamericano. Exacto, y esa es una realidad no solo en la parte de los niños, ¿verdad? Porque lo podemos ver en estudiantes universitarios que realmente no saben leer bien y no saben escribir por tanto. Entonces, lo que dice usted, o sea, si no sabemos leer, no vamos a poder escribir, y si no sabemos escribir, es muy poco probable que podamos aprender realmente todo lo que podemos aprender en todo ese contexto que es virtualidad, lo que es la educación, ya sea en las escuelas, en las universidades, en los colegios. Todavía con esta cuestión que sucedió en la pandemia, todo este encierro que tuvimos, las escuelas cerradas, en donde mamá y papá tuvieron que fungir como maestros también, entonces ha hecho que muchos de los niños tengan falencias tanto en su comprensión lectora como en la forma en la que escriben. Podemos ver que pueden haber problemas de dislexia, podemos encontrar problemas en las que todavía no entienden o no comprenden cómo se escribe una letra, cómo conjugar un verbo, cómo hacer cosas que realmente son parte de, pero que no han sido enseñadas. Y si han sido enseñadas, no han sido enseñadas de una manera con calidad. Entonces el niño no está comprendiendo, no es culpa de ellos, no es que tienen problemas. Es simple y sencillamente hay que darle una educación un poquito más personalizada, yéndose al problema que está teniendo cada niño. Exactamente. Por eso, en el proyecto del Aula Tecnológica y Biblioteca Móvil, trabajamos estos 6 ejes y una cosa fundamental, tenemos 36 niños en este momento. Los tenemos separados en 3 grupos, no por edades, sino que por el nivel o el año escolar en el que están. El grupo número 1, tenemos a los niños de educación prebásica, aproximadamente 4 años, hasta 3er grado. Porque son los niños que en medio de la pandemia dieron el salto de educación prebásica a educación básica y vemos que no saben leer prácticamente. El grupo número 2, que son los niños de 4º a 6º grado, que también prácticamente no saben leer ni escribir. Y tenemos al grupo número 3, que son los niños de 12 años en adelante, que, como lo hablamos al inicio con el proyecto de apadrinamiento, son los niños que, por la situación socioeconómica que está su familia, son los que corren el mayor riesgo de salir del sistema educativo. O sea, ellos están prontos a incorporarse a la población económicamente activa. Entonces, con ellos estamos haciendo un esfuerzo máximo porque empiecen a aprender de tecnología, aunque tengan falencias en el tema de la lectura, en el tema de la comprensión, en el tema de la escritura, pero vamos a irlos corrigiendo en el camino, también enseñándoles tecnología, pero ojo, también enseñándoles habilidades blandas, porque ahora la mayoría de nosotros vamos a buscar un trabajo y una de las cosas que están ya en los requisitos dice, ¿y usted sabe trabajar bajo presión? ¿Y cómo está usted con la resiliencia? Pero lo que menos nos están enseñando en los hogares, lo que menos nos están enseñando en las escuelas son habilidades blandas, son esta habilidad de la resiliencia. Entonces nosotros también estamos trabajando, Jennifer, dentro del proyecto del Aula Tecnológica con los niños en habilidades blandas. Exacto. Lo importante de esto es que se está haciendo un acompañamiento, ¿no? Nos estamos enfocando mucho en la parte tecnológica con el grupo grande, obviamente, pero se está dando un acompañamiento, como dice usted, en la parte de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a poder llevar a entender mejor cómo desenvolvernos en un ámbito laboral, cómo desenvolvernos en un ámbito social. ¿Por qué? Porque venimos de una pandemia de estar encerrados, que prácticamente 3 años, en donde hemos vivido como en cápsulas, cada quien en su casa, cada quien en su realidad, sin comprender cuál es la realidad que está alrededor. Entonces, al hacerlo de esta forma, estamos tratando de abrir todo este espectro en el que estamos desenvolviéndonos actualmente para que ellos puedan tener mejores oportunidades, para que ellos puedan tener un mejor futuro. Lo decía una madre de estos niños, yo quiero que ellos tengan un mejor futuro, una mejor oportunidad de la que yo tuve. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Y lo grave para las personas que nos están escuchando, posiblemente ustedes que tienen internet, ustedes que tienen Spotify, ustedes que tienen Apple Music, Apple Podcast, ustedes que tienen acceso a YouTube Music o a la plataforma de YouTube en video, que lo van a poder ver en video también este podcast,
Podrán decir, no, pero si en mi casa mis niños tienen tableta, tienen acceso a internet. Ojo, el 74% de la población hondureña vive en condiciones de pobreza. De los 21,000 centros educativos que existen en Honduras, solo 545 centros educativos tienen internet, el 2.59%, con un ancho de banda de 6 megas. Más de los más de 2 millones de hogares que hay en Honduras, solamente el 16%, Jennifer, tiene acceso a una computadora. Y en el área rural es más grave. Solo el 10% de los hogares del área rural tienen conexión a internet. Todas estas cifras dadas por el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. O sea, la situación va más allá de la punta de nuestra nariz. Queridos oyentes, la situación en Honduras es compleja y va a cambiar en función de que nosotros estemos claros dónde vivimos y estemos claros que cada uno de nosotros tenemos que aportar de una forma eficiente, de una forma activa, a poder transformar esta triste realidad. Y es importante eso que menciona Eder, porque todo ese trabajo que hemos realizado pues, nos ha llevado a conocer diferentes realidades, y hace como un mes aproximadamente tuve la oportunidad de visitar una escuela en una zona de muy escasos recursos, y era interesante ver que en esa escuela en específico sí tenían Wi-Fi, porque en donde está ubicada no hay una antena de internet, no hay una antena de celular, no hay manera en la que se puedan comunicar si no es por ese Wi-Fi. Conectan sus celulares, conectan sus computadoras, si las tienen, que no todos las tienen, obviamente solo está la del director, porque no hay otra forma. No es porque se lo da el gobierno, no es porque, sí, qué bonito, pongamos Wi-Fi porque podemos ver videos, ¿verdad? Y podemos estar ahí en las redes, y no hay ningún problema, no. En este caso, no tenían mesas, ni siquiera dónde estar en el aula de maestros, pero sí tenían su Wi-Fi, justamente porque si no, no había otra forma de comunicarse, no había otra forma de que funcionaran las computadoras, sino porque si no estaba ese Wi-Fi, no trabajaban. La situación es compleja, nuevamente lo repito, pero no porque somos pesimistas. La asociación se llama Gozo y Esperanza. Nosotros estamos claros de que si todos los hondureños, conscientes de la realidad que estamos viviendo, dejamos a un lado nuestro propio bienestar y empezamos a juntarnos con más hondureños de buena voluntad y empezamos a trabajar juntos, es posible cambiar esta realidad. En función de eso surge el tercer proyecto. Lo iniciamos este año, que se llama Cuentacuentos Ajes. Es un proyecto en el cual hemos tomado a muchos de nuestros voluntarios, muchas personas que son parte de nuestra red de voluntarios y amigos también que han querido unirse al proyecto, donde nos sentamos, escogemos un libro clásico de literatura y cada uno lee un capítulo y lo compartimos a través de nuestro canal de YouTube, donde está todos los capítulos de los cuentos. Ya les voy a contar que hasta el momento hemos leído, y también ahí va a estar alojado en YouTube este podcast. Iniciamos con uno de los libros más espectaculares que se han escrito en la historia de la humanidad, que es El Principito. 27 capítulos de pura magia. Ya está completamente ese libro subido en YouTube, y además en nuestras redes sociales también, que nos pueden seguir como Asociación Gozo y Esperanza. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok y estamos en LinkedIn. Y ahora estamos con el segundo libro, Jennifer. ¿Cuál es? Estamos hablando y estamos contando sobre la magia de Pinocho. Ese libro, realmente la mayoría de nosotros, si no lo hemos leído y solo nos dejamos guiar por la película de Disney o por películas o por series de dibujos animados que sacan en canales o en diferentes plataformas, realmente no tiene nada que ver con la historia real. Ese libro fue escrito por un autor italiano que se llamaba Carlo Collodi, donde él, en ese libro, quiso plasmar la realidad que vivía Italia después de la Primera Guerra Mundial, donde él plasma y cuenta a través de una marioneta de madera y de su papá Geppetto, de su creador Geppetto, un señor pobre, las situaciones que vivía Italia antes de la reunificación de todo el territorio italiano. Y además es una historia que se actualiza constantemente
porque lo interesante de los clásicos es que nunca pasan de moda, porque los genios, las personas iluminadas que lo escribieron, realmente supieron, Jennifer, leer el espíritu humano y saber que somos una dualidad, cosas buenas, cosas malas, y que eso van permeando el desarrollo el desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia. Es que eso es lo interesante de los dos libros, de hecho, que hemos leído, tanto El Principito como Pinocho, son historias o cuentos, digamos, que son dirigidos para los niños, pero que uno de adulto puede disfrutar y aprender increíblemente de ellos. Justamente las personas que han podido escuchar tanto El Principito como Pinocho comentan, y de hecho lo han hecho conmigo en algunas ocasiones. Yo no sabía, o no había escuchado, o no había leído de qué trataba ese libro. Entonces, la intención de esto es despertar esa curiosidad, ese amor a la lectura, transmitir esa magia que nos lleva realmente el escritor a contarnos cosas que tal vez en nuestra cabeza no porque no podamos, sino porque estamos tan sumergidos en tantas cosas que no imaginamos ya. Entonces se nos ha olvidado imaginarnos cosas, se nos ha olvidado contarnos cuentos, se nos ha olvidado salirnos de esta burbuja, de todas estas cosas que vemos y hacemos diariamente, y con este cuentacuentos realmente es transportarnos, es llevarnos a otro lugar y decirle, ok, esto pasa también, esto pasó, esto te lo contaron hace años, disfrútalo. Con los niños del proyecto del aula tecnológica repetimos constantemente: aprendemos a leer leyendo, aprendemos a hablar leyendo, aprendemos a comprender leyendo, aprendemos a escuchar leyendo, aprendemos a pensar leyendo. Así que si ustedes quieren ser partícipes de este proyecto, los invitamos, nos pueden contactar por medio de las redes sociales, y así, si ustedes quieren leer un capítulo de uno de estos libros, nosotros tenemos completa apertura para que compartan con nosotros. Nosotros les damos algunas pequeñas instrucciones, ustedes nos comparten lo que hayan grabado y nosotros luego lo editamos y lo publicamos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y el cuarto proyecto, Jennifer, ya para ir cerrando con este primer episodio del podcast, es este podcast: Somos Honduras, Somos Ajes. Porque yo escuchaba a Jennifer una vez en una reunión de Cabildo Abierto que me impactó mucho, se me quedó grabado en la cabeza lo que dijo ese alcalde. Estaba con mucha gente de su municipio y le decía a un señor: no te puedes ir, te necesitamos, hay tanto trabajo que hacer. Y él sonreía y le decía: por favor, amigos, quiero que entiendan algo, no soy yo el que hace el trabajo, somos todos juntos, porque una mano lava la otra mano, pero las dos manos lavan la cara. A mí se me quedó grabado eso, Jennifer, porque nuevamente creo que los hondureños tenemos que empezar a pensar en el nosotros y dejar de lado el yo, porque la única forma en la que podemos avanzar como país es jalando todos hacia la misma dirección. Exactamente. Creo que es importante transmitir o lograr, uno de los que estamos persiguiendo, un objetivo claro con esto es que la gente entienda que no se trata solamente de ayudar de maneras aisladas o de solo dar un poquito de lo que me sobra, sino es de qué manera puedo yo impactar la vida de alguien más, de qué manera puedo yo llevar lo que realmente esa vida cambie, que no sea una estadística más. Que en Honduras estamos acostumbradísimos a escuchar números y nos asustamos con esos números, pero no hacemos realmente nada para que esos números bajen o que esos números cambien. Entonces, importante esto señalarlo y resaltarlo, o sea, ¿qué estamos haciendo como hondureños, como hermanos, como familia, para impactar la vida de otra persona? Exactamente. Entonces, con esto cerramos. Solamente comentarles nuevamente nuestros 4 proyectos: el proyecto Apadrinamiento Eduquemos Honduras, el proyecto Aula Tecnológica y Biblioteca Móvil, el proyecto Cuentacuentos Ajes, y este nuevo proyecto que lo inauguramos hoy, el podcast Somos Honduras, Somos Ajes. Porque todos los hondureños tenemos que grabarnos en nuestra cabeza: somos un bello país, somos increíblemente talentosos, somos trabajadores, somos Honduras, somos Ajes.
Pueden escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban. Ahí también están los capítulos de los cuentos que estamos leyendo hasta este momento. Pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Asociación Gozo y Esperanza. También en Instagram de esa forma. Estamos en TikTok. Estamos en LinkedIn. Y ahí pueden encontrar toda la información. Y además también nos pueden buscar en nuestra página web ageshn.org. Honduras necesita que más hondureños buenos se junten. Honduras necesita que todos pongamos nuestras manos a trabajar. Nos van a poder escuchar en nuestro canal de YouTube y nos van a poder escuchar también a través de todas las plataformas de podcast. Spotify, Apple Music, Google Music y Deezer y otras plataformas que existen también. Nos despedimos, Jennifer. Nada más agradeciendo toda su atención. Realmente esperamos que esto sea un inicio de algo bastante interesante para poder ayudar a todos estos jóvenes, a todos estos niños que realmente necesitan cambiar un poquito ese futuro que tienen en este momento. El podcast de AGES, Somos Honduras, Somos AGES, va a estar abierto para que cualquiera de ustedes que esté interesado en venir a platicar con nosotros y dar a conocer la realidad que vive cada una de sus comunidades, las situaciones sanitarias, las situaciones educativas, todas las cosas que se viven en el día a día en diferentes partes de nuestro país. Perdón, me confundí. El podcast de AGES está abierto y están cordialmente invitados. Ha sido un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Si no hay diferencia entre tú y yo, sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta todos labios.